economista para hablar un poco de todo este tema. Hola, doctor Hugo Vázquez, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenos días, María Mercedes y Horacio, los saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Un placer. Para mí también. Bueno, tenemos el mismo apellido, Hugo, ¿eh? Ajá, bueno. Vázquez, yo también soy Vázquez. Muy bien, muy bien. Así que en algún lugar capaz que tenemos algún grado de parentesco. Alguna cercanía. Bueno, doctor Hugo Vázquez, ¿qué es esto? Pobreza, indigencia en el país. Esto es terrible, los números, y te dan un poco de miedo. Bueno, la situación social en la Argentina evidentemente viene deteriorándose. El dato duro publicado por el INDEC en el día de ayer da cuenta de esto. Aumentó la pobreza respecto del 2021, el año pasado, el 2022, aumentó respecto al año anterior, y tengo que decirles, lamentablemente, transmitirles una mala noticia. En los primeros meses de este año, en el 2023, que va a impactar en lo que es la medición del semestre del 2023, del primer semestre, también va a aumentar la pobreza, aumentar aún más de lo que... ¿Más de esto? Por supuesto, porque el proceso inflacionario es mayor. Sí, la inflación el año pasado cerró en el 94.8%, en el 95% anual. Este año estamos corriendo en una inflación promedio del 110, 115% o el 100% de inflación anual, si uno anualiza, proyecta los primeros 2 meses del año, te diría hasta incluso el mes de marzo, que no está publicado, no es oficial el dato, pero sabemos que está por encima, bastante por encima del 6%, llegando al 7%. Entonces, uno tiene los 3 primeros meses del año con una inflación arriba del 6%, y eso proyectado te da un anual arriba del 100%. Claro. Esto deteriora los ingresos. ¿Por qué digo que en el 2023, en el primer semestre del 2023, seguramente encontremos peores datos que el 39.2% de pobreza que publicó ayer INDEC? Porque la pobreza que mide el INDEC se realiza a través de los ingresos. Es decir, lo que hace el INDEC es comparar el ingreso medio de un hogar, de los individuos en distintos puntos del país, y eso lo contrasta contra una canasta básica de consumo y una canasta alimentaria. El ingreso promedio de los argentinos en un hogar en el 2022 fue de promedio de 80.000 pesos, cuando la canasta básica de consumo se situó en los 131.000 pesos. Esto indica que hay una vasta proporción de la población por debajo, como muy bien publica el dato, del consumo mínimo, del consumo básico, y esto se sitúa en el 39.2% a nivel nacional, con un incremento de esa pobreza en regiones como el NOA, como el NEA, como Cuyo, y también como en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en todo lo que es el Gran Buenos Aires, en donde en todas esas regiones, NOA, NEA, Cuyo y Gran Buenos Aires, dio por encima del 39.2%. Bien, ahora, doctor Vázquez, ¿qué significa? A ver, ¿cuál es la situación de una familia pobre hoy en la Argentina? No solo en Buenos Aires, sino también en el interior. ¿Cuál es la situación? Pobre, una familia pobre no accede, por definición, no accede a consumir los bienes básicos establecidos por el INDEC para ser considerada por encima de la línea de pobreza. La línea de pobreza se mide a partir de el acceso o no a una canasta básica de bienes y servicios. Claro. Y la línea de indigencia se mide... Que no es solo alimentos, que no es solo alimentos. A calorías. No, espere, las necesidades insatisfechas, no es solo alimento en la pobreza, es como vive, si sus hijos van a la escuela, estas cosas, ¿no? Una serie de consumos de bienes y servicios que hacen a la calidad de vida mínima necesaria de una familia para no ser considerada pobre. Indigencia son alimentos. Bien. Indigencia son calorías. Claro, exacto. Indigencia es lo insatisfecho, claro. Doctor, ahora le pregunto, ¿los planes sociales no sirven indiscutiblemente? Los planes sociales de alguna manera contienen parte... Es un paliativo nada más, pero no una solución. No, pero por supuesto que no. Acá lo único que sirve es la producción, el trabajo y la educación. Por supuesto que no. Por supuesto que un plan social lo único que hace es
retrasar una situación crítica, es decir, de alguna manera es contener una situación de extrema vulnerabilidad que existe y que por supuesto también hay que contener. Claro. La Argentina sería un país muy complicado, veríamos situaciones de extrema gravedad si no tuviéramos una contención alimentaria, por ejemplo, en determinadas proporciones de la población. Ahora, lo cierto es que no revisten una solución de mediano o de largo plazo. La solución en la Argentina pasa por aumento de la producción y educación, fundamentalmente la formación y educación de los sectores que hoy están quedando al costado del camino de la educación formal, por ejemplo. Sí. Es decir, hay una situación muy complicada en la Argentina. Hoy en la Argentina baja el desempleo, hay una tasa de empleo muy alta, la gente tiene trabajo, pero sigue siendo pobre a pesar de tener trabajo. Y esto pasa porque hay empleos de baja calidad, hay empleos de baja productividad, de baja calidad. Claro. La economía informal, que es quien hoy genera la mayor proporción de trabajo, la economía en negro, la economía informal, es la que genera fundamentalmente hoy trabajo en la Argentina. Y lo genera, hay que decirlo concretamente, hay trabajo en la Argentina, pero hay trabajo de mala calidad, poco remunerado, que pierde contra la inflación. Claro. Cuando pierde contra la inflación, transforma a ese trabajador, que si bien trabaja, tiene un salario formal o informal, pierde contra la inflación, vuelve a una situación de pobreza, ingresa a una situación de pobreza, pero esto tiene que ver de alguna manera con la baja calificación, la baja calificación o adiestramiento laboral, los empleos de mala calidad que se crean a partir de, un retraso en los niveles de productividad que tenemos como país, fundamentalmente producto de una baja educación en determinados sectores de nuestra economía. Claro, necesitamos fortalecer los procesos educativos. La Argentina tiene un enorme potencial y oportunidad hacia el futuro, pero hay que, obviamente, tomar las riendas sobre factores o sobre elementos de política económica muy importantes. La educación es uno de ellos. Bueno, mi pregunta iba sobre esto, ¿no? Sobre el nivel salarial, Hugo, porque como usted bien dice, la tasa de desocupación hoy está fijada en 6,3, claro. Pero el problema es que... El desempleo baja y la pobreza sube. Claro. Por esto que usted marcaba, que entre otras cosas habla de baja calidad, es decir, de un nivel salarial muy bajo, que es insuficiente para la familia, y proyectaba para el próximo semestre una pobreza mayor, un número de pobreza mayor. Ahora, esto no podría revertirse con un ajuste en el nivel, una revisión en el nivel salarial, una mejora en el nivel salarial, en el ingreso. Pero seguro, pero es que las mejoras son necesarias, las mejoras salariales son necesarias porque vos estás perdiendo todos los meses un poder adquisitivo muy grande frente a una inflación mensual del 6%. Claro. Obviamente las paritarias, de hecho hay todo un proceso de acortar los procesos paritarios, las negociaciones salariales, porque obviamente si la negociación está marcada entre 6 meses y un año, como se venía fijando hasta acá, con la inflación que se actualiza todos los meses muy en torno al 6%, la cifra de actualización salarial va quedando vieja en pocos meses. Claro. En la medida en que vos tenés una aceleración de la inflación, la necesidad de actualizar o de compensar salarialmente vía ingresos esa pérdida de poder adquisitivo, esa inflación mensual del 6%, es cada vez más grande. Marzo, todavía no contamos con el dato oficial, que lo comentaba hace un momento, pero marzo va a dar un índice de precios muy complicado, en torno al 7%. Claro. Las encuestas, todo lo que tiene que ver con los estudios privados previos a la publicación del INDEX, las encuestas privadas que en general con un margen de error relativamente chico, obviamente acercan el dato unos días previos al dato oficial, dan cuenta de un número cercano al 7%, incluso
algo superior al 7%. Acá me escriben unos jubilados y me dicen que le diga que lo están escuchando, doctor, que me dice que ellos ya se están convirtiendo en pobres porque cada vez se privan más de gustos que se daban, de quesos, de lácteo, todo eso, que ellos prácticamente entre lo que pagan de luz, lo que pagan de agua y lo que pagan de impuestos, están renunciando a cosas que antes, privilegios que antes se daban y que ahora no se dan. Sí, es así, de eso se trata la pobreza. Es decir, de eso se trata la pobreza, de la falta de acceso a una serie de bienes y servicios que hacen a la calidad de vida de las familias, de los individuos. La calidad de vida no solo tiene que ver con los alimentos o con el consumo de subsistencia, que sí, eso está relacionado con la indigencia, sino tiene que ver con, bueno, el consumo de bienes culturales, de cierto esparcimiento, de bienes mínimos de acceso a el confort que una familia durante décadas puede sostener, y en algún momento determinado eso se corta o tiene que empezar a racionarse el consumo de algunos. Usted lo mencionaba como gustos. Bueno, puede ser, la familia lo puede terminar como algunos pequeños gustos. De vuelta, consumo de bienes de distinto tipo que hacen a la calidad de vida de las familias. Bueno, esto se va racionando cuando el ingreso empieza a no alcanzar, las jubilaciones, los salarios, los ingresos familiares empiezan a no alcanzar para, bueno, poder ir al cine o poder una vez cada tanto darse el gusto de salir a comer afuera. Todo eso hace a la retracción del consumo y hace obviamente un deterioro de la calidad de vida. No se vislumbra un futuro un poco mejor, ¿no? Porque esto... Este año es muy complicado, este año no. Pero viste que, doctor, cierto optimismo respecto de los próximos años. Pero hay elecciones y en las elecciones se mueve un poco más la economía. Sí, pero un contexto económico como el que tenemos es difícil. A ver, este es un año electoral. Sí. Es un año electoral en el que obviamente hay expectativa de todos los sectores, oficialismo, oposición, respecto de lo que pasará, de cuál es el resultado y cuál será el devenir político de la Argentina. Lo cierto es que este año, en el 2023, atravesamos un año, el peor desde el 2001-2002 en términos económicos. Qué terrible. Producto de un fenómeno climático que está haciendo estragos. Sí. La sequía está arrasando con todas las proyecciones, con todos los pronósticos en materia económica. ¿Esto puede dejar más pobre, doctor? ¿Perdón? ¿Esto puede dejar más pobre en la situación de tener tan mal año con el tema de la sequía, de la niña, de las pérdidas? Claro, ¿Te puede aumentar la pobreza? Esa es la mala noticia. El 2023 va a ser peor en términos de pobreza que el 2022. El 2023 lamentablemente va a tener un aumento de la pobreza, proyectando nuevamente, no hay que aventurarse demasiado, solo proyectar los valores de inflación que estamos manejando en enero, febrero y marzo, proyectándolos a todo el año, da cuenta de un deterioro del ingreso por parte de asalariados, trabajadores, jubilados, para todo el 2023. Seguramente en el 2023 vamos a ver un aumento de la pobreza respecto al dato que publicó ayer el INDEC. Eso es lo grave, que enfrentamos un año en donde no hay perspectivas de que haya una que esto mejore. No, todo lo contrario. La última de mi parte, cuando se dice aumenta la pobreza y baja la indigencia, ¿por qué baja la indigencia? Por los planes, ¿verdad? Por los planes, claro. La pobreza mide, como le decía, una canasta de bienes y servicios que, accede una familia tipo, una familia trabajadora de clase media, media baja o media alta. En el caso de la indigencia son las calorías, el alimento. Allí los planes sociales tienen mayor inserción. Allí hay mayor presencia de planes sociales y, por tanto, cuando la cobertura de los planes sociales alcanza a más personas, y esto en buena hora, por supuesto, tienen acceso a comida, tienen acceso a las calorías mínimas necesarias, por supuesto. Que
la indigencia puede contenerse. Lo que no puede contenerse es la pobreza, porque se mide por otras cosas. Doctor, escuchar que de cada 2 niños, 1 niño y pico es pobre, se te estruja. Es una tragedia. Sí, Dios mío. Es la peor tragedia que puede mostrar. No, está pasando en las provincias. Contábamos esta mañana en el pase con López de Simoni que te golpean la puerta a cualquier hora y te dicen te limpio la vereda, te corto el pasto, lo que sea, por un plato de comida. Y eso no pasaba y está pasando, y la verdad que duele y mucho, ¿no? Así es. No, eso es de vuelta. Es una tragedia para el presente, que más de la mitad de los chicos entre 0 y 14 años, 54%, más de la mitad de los chicos entre 0 y 14 años sean pobres. Es una tragedia en el presente y también es una tragedia hacia el futuro, porque un chico pobre tiene menos acceso a educación, tiene menos acceso, menos posibilidades a recrear condiciones óptimas para formar. Ajá. Y esos chicos que hoy no se forman van a ser trabajadores, seguro, en el futuro, en negros, poco calificados. Exacto, y en la mayoría negro, porque el trabajo negro también es. Ahora le pregunto algo que no tiene que ver con su área de números, pero mi viejo cuando vino a este país decía que acá nadie podía ser pobre, que este era un país rico, que vos tirabas cualquier cosa y prendía, que hacías cualquier cosa y se podía hacer. ¿Qué pasó? ¿Fueron malos los gobiernos, malas las políticas? ¿Qué nos pasó? Bueno, nos pasó un camión por encima. A ver, más allá de dispénseme no, pero entiendo. Lo que digo es sí. ¿qué ha pasado en el país? Bueno, las políticas evidentemente no han satisfecho los requisitos mínimos de un país democrático, de un país que necesita cohesión económica. No, han fallado las políticas definitivamente. Lo dijo el Santo Padre, lo dijo el propio Papa hace pocos días, Francisco. Digo, algo pasó que en la Argentina en un par de décadas, tan solo en algunas décadas, el aumento de la pobreza se ha disparado, la inestabilidad económica ha aumentado. Es decir, obviamente hay un fracaso importante de la política económica durante muchos años. No hay manera de evitar este diagnóstico. Es decir, cuando el resultado es malo, lo que pasó antes, el proceso, la política que llegó a este resultado también fue mala. Con lo cual no hay mucho para decir. Es decir, hoy vivimos una situación muy crítica en nuestro país, muy crítica. El 2023 es un año que va a quedar grabado, marcado como uno de los peores. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, Hugo? ¿Qué hacemos para pasar, para paliar esto? Miren, en principio, yo de vuelta, soy optimista por algunos sectores que están por transformarse en muy dinámicos, todo lo que tiene que ver con minería, vaca muerta. Hay sectores que en pocos años seguramente van a transformar la matriz productiva de este país, pero no lo van a hacer, no van a llegar a de alguna manera dar respuesta en el 2023. Hay que de alguna manera aguantar, llevar adelante de la mejor manera posible esta Argentina durante esta crisis que estamos viviendo, porque estamos en medio de una crisis, una sequía enorme en el 2023, para llegar en las mejores condiciones posibles al 2025, 2024, 2025 fundamentalmente, en donde obviamente la maduración de proyectos de envergadura en la Argentina, Vaca Muerta es uno, litio en el norte es otro, hay otros sectores, economía del conocimiento, que van a seguramente posibilitar que la Argentina tenga otro campo, además de las exportaciones agropecuarias, tenga divisas y acceso al mercado internacional a partir de otros sectores que también van a nutrir al país de dólares. La Argentina tiene futuro, la Argentina está madurando proyectos de gran escala que va a posibilitar al país un acceso a condiciones distintas. Hugo, en pocos años. Ya que tocó esto, optimista al respecto, ya que tocó esto, es de terror. Sí.
ya que tocó esto de los de lo que llaman recursos estratégicos, litio, vaca muerta, ¿en qué lugar va a ocupar el campo? El campo seguramente va a estar entre el segundo y el tercer lugar en el nuevo esquema productivo de la Argentina. La Argentina en 4 años puede transformarse en un país, transformarse de un país agroexportador a un país petrolero. Claro. Aunque suene raro, es decir, la Argentina tiene el potencial para convertirse en un país petrolero en poco tiempo. Es decir, hoy apenas la Argentina extrae lo necesario para el propio consumo, incluso es deficitario en materia comercial. Necesitamos hasta hace poco importar distintos tipos de combustible. La Argentina va a revertir esta matriz productiva, energética, y probablemente se transforme en pocos años en un país exportador, fuertemente exportador de petróleo. Por eso le pongo la característica de petrolero. Va a competir el campo con este proceso, digo, en un círculo, en un proceso virtuoso. Es decir, va a sumarse una canilla de dólares al país que hoy no existe, que vendrá de la exportación de hidrocarburos. Obviamente el gas hacia Brasil, todo lo que tiene que ver con la exportación también a Chile. Hay países de la región ávidos del combustible argentino, que en poco tiempo los proyectos están madurando y está creciendo el nivel de producción del yacimiento de Vaca Muerta, el tercero de shale gas a nivel internacional, a nivel planetario. Es probable que la Argentina en pocos años abra una canilla fenomenal de dólares para el país junto con la del sector agropecuario. Es decir, van a subsistir en un proceso virtuoso de proveer dólares al país. Y es por esto que hay que guardar cierto optimismo respecto de los próximos años. Ahora, el 2023 no hay dudas que va a ser un año caótico. Para el olvido. Para el olvido. Sí, el 2023 es muy complicado porque estamos en un cuello de botella, no hay dólares, no hay oferta de dólares. Y por supuesto hay una situación social. Sí, y climática también, porque viste, nosotros plagados de incendio, ahora por lo menos han mermado, pero realmente todo esto ha traído secuelas, ¿no? Los incendios en el NEA han sido terribles, bien posadas en todos lados. Absolutamente. No, es de vuelta, es un año, lo comenté en algunos otros medios, cuando comenzamos el 2023 lo dijimos, este es un año para el olvido, para tachar del calendario. Lamentablemente hay que transitarlo. Claro. Pero es un año que uno desearía no tener que transitar porque es muy delicado. No, terrible. Doctor Hugo Vázquez, un placer para mí que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. El doctor Hugo Vázquez es economista, hablando un poco de estos números que se conocieron ayer, que 18.679.605 millones de personas están en situación de pobreza y 3.859.816 millones en situación de indigencia en todo el país. Este número es al que va la mayoría de los planes sociales, ¿no?